Lapsus, producción y ejecución, Julio Pereira. Episodio 10, Pepe Mujica, honras fúnebres. En este episodio Julio Pereira cuenta su experiencia como fotógrafo y comparte las imágenes. Itinerarios, equipos, espacio público y protocolos serán algunas de las premisas. Este episodio corresponde al ciclo Fotografía y Política que Lapsus viene llevando a cabo.
Bueno. ¿Cómo están? La dimensión de todo lo que sucedió en estos días en Montevideo y en Uruguay en concreto y en el mundo, en el sentido de lo que significa, es lo que vamos a abordar hoy y cómo lo vi yo en primera persona como prensa gráfica, por decirlo así, es decir, como fotógrafo y un poco contarles cómo se dio la experiencia. El día miércoles 8 a.m. se empieza a congregar todo lo que son las fuerzas políticas más cercanas al PP, es decir, el MPP, en el entorno de lo que es la Plaza Independencia y lo que es la Torre Ejecutiva. Ahí, primera cosa a destacar, interesante, es todo el vallado de seguridad que se arma, al punto que los de la prensa, si no tenemos algo que digamos que se les daba solo a los integrantes del MPP o algún allegado, que son un permiso total, no podemos ingresar a el área por donde va a salir el féretro de Pepe Mujica, sino que ver desde un vallado o un estrado montado para la prensa. Solo los fotógrafos vinculados al MPP tienen o digamos cercanos tienen un acceso y así nosotros vamos a estar cubriendo por encima del nivel de calle 1,50 m aproximadamente, con lo que eso implica en llevar equipos. Ayer fue todo un tema el tema de equipos, o sea, era imprescindible tener mínimo un gran angular 24 mínimo y lo que tiene que ver con un teleobjetivo bastante potente, porque digamos ya se presentaba así la escala y la dimensión del lugar donde iba a ser velado, es decir, el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo es de escala monumental, por lo cual o te queda la espacialidad abarcada en un gran angular, o si querés captar el detalle tenés que ir a un teleobjetivo. Digamos, eso es como a modo de resumen el equipo que cabía llevar. Después, en lo que tiene que ver con videos y tomas en movimiento, trípode sin duda y por ejemplo un smartphone que tenga cierta calidad como para captar historias y momentos más cercanos a quienes acompañaban, a la población en general. Pero bueno, sigamos, son las 8 de la mañana en Presidencia y nos comenzamos a concentrar. Ya se ve que hay una dimensión escenográfica prevista por el MPP con las banderas rojas y en un texto potente MPP negro. Todo eso, digamos, genera un clima de que hay un estudio de qué vamos a mostrarle al mundo, evidentemente, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta de que Pepe Mujica hoy por hoy es un personaje global, probablemente el uruguayo más conocido, por lejos. Y además no conjuntural, es decir, estructural, que va a ir ganando con el tiempo cada vez más presencia icónica, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una dimensión que ha construido desde mi punto de vista el PP, que tiene que ver con lo épico y paradojalmente con lo espiritual. Es decir, todo lo que él postuló y vivió en vida, en tanto vivir como profesaba ciertos aspectos, ¿no? Hasta para los más detractores, en cierta medida vivía como profesaba, ¿no? Y cuando digo los más detractores, pienso en toda la dimensión que tiene que ver con
los derechos humanos. Bueno, cómo vivió él eso, digamos que es muy difícil criticarlo en el sentido de que tenés que ponerte en la piel de alguien que pasó por ahí, que conceptualmente entendió algo que la gran mayoría de la población de izquierda no acompaña, que es una especie de enfrentamiento o de guerra o de dos bandos, cuando en realidad hubo un Estado que avasalló, pero que el PP de alguna forma entendió que sus 13 años en un pozo podían ser perdonados. Entonces, en ese sentido, no hay nada que hacer más que tomar, digamos, las palabras de él. La dimensión del perdón es hasta también parte de esa cuestión épica que genera el Pepe, pero también lo es su vínculo con el lenguaje y la llegada que tiene a la cuestión popular, parado sobre las bases formativas de Mujica, que tienen que ver con el Partido Nacional, en particular con el herrerismo primero y luego con acompañar a Erro, pero en todo caso con personajes que tenían una llegada muy conectada con la dimensión popular de cercanía, ¿no? Cosa que a la izquierda en particular le va a costar enormemente construir, pero que desde el momento que Mujica pasa a la dimensión de la lucha armada, lo va a acompañar hasta el día de su muerte, y tiene que ver con la dimensión del caudillo, ¿no? Pocas veces profesada en nuestra izquierda por todo lo que implica eso, ¿no? O sea, la falta de igualdad, el exceso de protagonismo, pero también la capacidad de comunicación. Si hay algo que pudo encarnar el Pepe y que después fue clave para que su fuerza política sea la más votada durante varios periodos, incluso en el último, es la capacidad de, digamos, de transferencia, casi si se quiere, es decir, de que los sectores populares podían ver en la figura y en el estilo, modo de vida o simplemente cómo estaba parado frente a sus sucesos diarios, digamos, en su relación con lo material, en su vida en el hogar, ¿no? El reflejo de unas mayorías populares que se sentían aunadas, hermanadas y representadas en la figura de ese gran padre. Eso es para mí inevitable. O sea, el tiempo va a mejorar todo lo que el relato de vida que armó Pepe y que construyó Pepe en el mejor sentido de la palabra, y para los detractores también en el sentido negativo, de detractores digamos, porque esa dimensión es bastante poco conocida en el exterior, y es esa dualidad que existe con la figura del Pepe, ¿no? Una parte que lo idolatra y otra parte que lo condena, ¿no? Yo creo que en mi caso personal no estoy ni en una vereda ni en la otra, pero sí reconozco que es una figura que construyó él sobre sí mismo, de una épica que va a ser poco probable que se vuelva a repetir en lo que viene de formaciones de cuadros políticos en el Uruguay y en la región. Y en sentido ya hablamos de, nuevamente, un personaje global, ¿no? Que es lo que proyectó, ¿no? Digamos, creo que con mucha visión el MLN Tupamaros, que fue la agrupación donde, digamos, se implicó Mujica,
siempre ha tenido como aciertos de comunicación. Para empezar, pienso en la publicidad alemana de Volkswagen y en la leyenda que decía, estamos hablando de los años fines de los 60, los tupamaros usan Volkswagen, ¿no? Y digamos, eso no es casual. Ahora, vuelvo al día de ayer, 8 a.m., concentración de los allegados más cercanos y del grupo político del PP, concentración de periodistas, y aguardamos hasta las aproximadamente 9 de la mañana, 9:30, en el que el féretro sale del Poder Ejecutivo, de la Casa de Gobierno, sobre la rotonda de la Plaza Independencia. Es llevado con honores, como corresponde a un primer mandatario, ¿no? Es decir, con la caballería, con la carroza que tira el féretro, y más atrás Lucía acompañada, escolta el cuerpo de su compañero, ¿no? Ese circuito comienza en esa pequeña rotonda y se dirige por 18 con un cordón muy fuerte de seguridad que marcaba en definitiva el ritmo de la caravana. Esas son de las cosas a veces fascinantes, cómo se puede controlar el timing de una acción pública y que tiene que ver con casi una dirección y una puesta en escena, ¿no? Porque no se olviden que hoy tenemos cámaras desde arriba, hoy tenemos 18 de julio, por donde se trasladó el féretro, es nuestra principal avenida y todavía, digamos, la que permite mayor elevación, por lo cual las escenas de los balcones en los cuales la gente simplemente curioseaba o se despedía, o una tan paradigmática como una obra en construcción en plena calle se detiene, los obreros se quitan el casco, ¿no? Y muy también muy por momentos con una estética marcial, digamos, naturalmente se encarga el ejército, pero digamos también algunos personajes que nos vamos cruzando en todo lo que es el recorrido adoptan la rigidez del cuerpo, quitarse el sombrero, y naturalmente también vi alguna veña, digamos, es decir, algún saludo militar. ¿Qué explicación puede tener? No la sé ni se sabrá, porque es de las grandes cuestiones que se lleva el Pepe, y naturalmente va a guardar Lucía, que es su vínculo histórico con los militares, ¿no? Cosa que para mal y para bien trabajó también muy finamente luego en democracia el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, pasándose a la democracia como Movimiento de Participación Popular, MPP, la fuerza hoy por hoy más votada en nuestro país, y sin dudas pienso yo la que tiene más claro el poder de la comunicación. No tengo duda de eso. Lo vi ayer, pero lo ratifiqué ayer, digamos. Además de tener un comunicador como el Pepe, es evidente que hay una dimensión ahí que bueno, que lo manejan bien, ¿no? Y entre paréntesis, mientras estaba sobre el estrado, a quien vi fue, digamos, de los personajes nacionales, a Valenti, que digamos es siempre un personaje controversial. Seguramente estaba en malos términos con el Pepe, desconozco, pero como Valenti es digamos un tipo muy apasionado,
no es raro que esté en malos términos con uno o con otro, pasa. Pero si es un tipo que se ha encargado de las campañas publicitarias del Frente Amplio en varias ocasiones con muy buenos resultados. Pero ahí estaba casi en soledad, casi de manera incógnita y como un personaje más, como una persona más, de hecho, ¿no? Sin ningún tipo de preferencia. La caravana sigue avanzando por 18 de julio, cruzamos algo así como 1 kilómetro y vamos a empezar a llegar a la zona más céntrica en lo que se dice vinculada a donde están las sedes por donde van a ser clave, es decir, la zona de la universidad. Pasamos por la universidad, naturalmente una cantidad de escenas de gente que saluda desde las ventanas, ¿no? Otra postal fantástica que llevo es la de escolares que salen a ver, salen a despedir a esa especie de personaje heroico, ¿no? Ya, digamos, ya no tienen que pasar meses ni años, o sea, hay que asumir que Mujica es un héroe para esta patria. Sí, en tal sentido entendemos lo que se denomina Uruguay. Pero en esa mirada los libros de historia lo van a juzgar, entiendo yo, muy bien, y entre otras cosas pues logró consenso con todas las fuerzas, porque logró, digamos, el respeto a través de su voz que se supo imponer, ¿no? Porque no hablamos de un viejito cansado, ¿no? Pero en definitiva lo que augura la ausencia del PP es un héroe probablemente. Siguiendo por 18 de julio bajamos luego por Fernández Crespo, ¿no? Ahí cruzamos por una serie de edificios públicos donde sale la gran cantidad de funcionarios a despedirse de ese presidente, ¿no? Y cuando digo eso recuerdo a varios que no necesariamente integran la dimensión de la izquierda, sino todo lo contrario, pero allí estaban. Luego caminamos todo a un timing realmente de caminar. Así fue como fue planteado y nunca hubo correrías de ningún tipo, se pudo hacer caminando tranquilamente los kilómetros que hicimos. Luego bajamos, ¿no? Pasamos por la casa de el MLN, por Tristán Narvaja y Mercedes, esa zona, y luego seguimos hasta lo que es la casa del Frente Amplio. Más adelante tomamos lo que es Avenida del Libertador, una especie de avenida de probablemente las más anchas, ¿no? Eso tiene que ver hasta con una dimensión del Estado de tener vías anchas para tener control del espacio público. Es decir, desplazamiento de carros, desplazamiento de coches, de carros digo porque en realidad tiene que ver con el trazado del siglo XIX cuando no había coches, autos, lo que sea. Pero el trazado de esas calles en definitiva es de una perspectiva monumental, ¿no? Y además es en diagonal respecto a la trama urbana que es en cuadrícula. Entonces esa diagonal que es monumental culmina desde una plaza, la plaza que nosotros llamamos del Entrevero, en
el Palacio Legislativo, del cual se puede ver un punto y el otro porque están, digamos, hay un valle, ¿no? Es decir, desciende desde el punto de la plaza, baja, baja, baja y sube, vuelve a subir hacia el palacio, por lo cual toda la dimensión del recorrido es una dimensión natural, pero no por eso menos escenográfica. Yo no vi tomas, pero supongo que los canales hicieron un trabajo interesante porque, bueno, estaban apostados, habían armado andamios, estaban los drones, en fin. Yo estaba a nivel calle, que era lo que me interesaba cubrir a mí, y de hecho en general es lo que hago, es decir, muestro la cercanía, ¿no? La caminata se da por Avenida Libertador, terminamos en lo que es el Palacio y hay una fuerte presencia de vallas, por lo menos 3 círculos de seguridad y ahí viene la etapa también de la acreditación para los fotógrafos, que es una de este tipo de elementos que se consiguen con quienes organizan el evento, pero que son bastante claves al poder tener acceso para hacer el registro. En este caso a mí me la gestionó Joaquín Ormando para Lapsus y nada, simplifica una cantidad de cosas. Seguimos, ¿no es cierto? Y para nuestra sorpresa nos tenemos que detener como fotógrafos a una distancia más o menos de 60-80 metros de lo que es el acceso al palacio, y ahí nos quedamos, por lo cual es fundamental el tema del equipo como hemos charlado, es decir, ahí era fundamental tener un gran angular porque sabías que la carroza con el féretro te iba a pedir espacio porque estabas a 10-15 metros, y al mismo tiempo la carroza, digamos, al dejar el féretro ibas a tener un traslado que te iba a llevar a 80 metros, ¿no? Donde seguramente estuviera la autoridad del presidente, etcétera. Es decir, todo lo que es hoy por hoy los mandatarios esperando para trasladar el féretro hasta lo que nosotros le llamamos el Salón de los Pasos Perdidos, que es digamos una sala de unas grandes dimensiones, para que tengan una idea, el Palacio Legislativo es un edificio ecléctico, es decir, de carácter, toma elementos de ciertos periodos de la historia y lo fusiona, pero sobre todo lo que pretende es ser monumental, ¿no? Revestimiento de mármol, piso de terciopelo rojo, alfombras, madera, bronce, etcétera, ¿no? Esa es la estética de como tantos edificios o tantos parlamentos, y yo siempre me río porque digo, es tanto lo que se fumó en el Parlamento que creo a veces todavía sentir el olor de tabaco impregnado en el en el suelo del terciopelo rojo ese, que es como una especie de esponja, ¿no? Porque sentís que bajás, o en la madera de los muebles, o en el cuero de los muebles, ¿no? Entonces, esa dimensión del tabaco que estuvo presente tantos años parece haber quedado impregnada en todo y no deja de estar pasados los años. Como prensa, nosotros vamos a acceder hasta ese punto, ¿sí? Y quedar vallados. Hay un único medio que tiene acceso, que evidentemente ya es un acuerdo con el medio, y sí puede hacer tomas libres en primer plano de el féretro y de cómo recibe la plana del gobierno a
el cajón del Pepe. Entonces el cajón es trasladado hacia el interior y lo está esperando la alfombra roja, ¿no? Y nosotros como prensa tenemos la posibilidad, eso son las 14 horas, 13:45 diría, es decir, que comenzamos a las 8, son las 13:45 y sabemos que van a, digamos, abrir las puertas para la prensa y para el público en general a las 15 horas. La prensa entramos por acceso General Flores, el público entra directamente por el acceso principal. Primero le dan entrada al público, cosa que es fundamental para que se genere la escenografía, ¿no? También de lo que tiene que ver con una fotografía de un cajón que está rodeado de una fila, de una gran fila. Me hace recordar, entre paréntesis, otro sepelio público que viví, tiene que ver con Chile, y que fue muy bien cómo se desarrolló, pero ese sí fue de manera espontánea, que tiene que ver con Parra, con el poeta Parra. Casualmente una vez llegué a Chile, había muerto, y en la catedral lo velaban, y ahí se dio una especie de recital improvisado que por su familia y sus sobrinos, etcétera, sus sobrinas, que fue muy, muy interesante el sepelio de Parra. Pero bueno, otro tipo, bueno, fantástico para mí, valga la redundancia de hablar en bucle de la muerte dentro de la muerte y de un sepelio dentro del otro. Pero asunto que el público ingresa y nosotros ingresamos por General Flores previo la salida de Luis Lacalle Pou, el anterior presidente, que nos toma algunos minutos retratarlo. Los periodistas en general le hacen una serie de preguntas, porque es como de lugar, o es bastante manido por el público general, una especie de desentendimiento entre ambos, que naturalmente no era tal, ni pretendíamos que lo fuera, pero sí para la gente, bueno, digamos, los medios contribuyeron y han contribuido a esa dimensión de diferencias, ¿no? El entrevistado Luis Lacalle Pou, ingresamos por General Flores, nos están esperando digamos, funcionarios del palacio, nos llevan hasta nuestro lugar como prensa, que corresponde a una balconada de unos 15 metros de altura sobre el nivel de donde está realizándose el sepelio. Ya tenemos naturalmente montado una escena que es en primer plano, digamos, podríamos decir casi para trabajar en contrapicado tenemos para trabajar en picado tenemos el féretro sobre alfombra roja con las banderas, algunos ramos de flores muy elementales colocados sobre el féretro, y el escudo uruguayo retroiluminado, es decir, ese estaba pensado para la gente, no tanto para la prensa, pero que contribuía a toda la escenografía. Digamos, la gente ya circulando, saludando, tirando alguna flor, ¿no? Y no vi tantas situaciones de lágrima. Es cierto, ¿no?, que podría ser otro lugar común para la fotografía de este tipo de eventos, la lágrima, el llanto, ¿no? De hecho, cuando yo hice la cobertura de Tabaré, vi bastante más expresiones de Tabaré Vázquez, vi bastante más expresiones de profundo dolor que las que vi ayer. También es cierto que en esto de manejar el tiempo, el timing de lo que va a ser el entierro, es probable que con las horas y con los días eso va a ir creciendo y van a haber una serie de manifestaciones en esa línea, ¿no?
Entonces, comienza todo lo que es el registro de fotografías de lo que es el velatorio del Pepe, ¿sí? Ahí nos quedamos. El salón con el féretro va a permanecer ese día, es decir, miércoles 14, va a permanecer abierto hasta las 24 horas recibiendo gente, ¿no? Fíjense ustedes que todo esto se realizaba sobre las 15 horas. La gente en general se libera de sus tareas laborales sobre las 17, por lo cual probablemente el flujo de gente haya sido muy superior después de las 17 horas y hasta la noche, así como hoy reabría, pero ya hoy con el carácter, además de la gente, digamos, de los ciudadanos, con las autoridades que vienen del exterior. O sea, cabe destacar Lula, que estaba en China y que se vino directamente, Boric y mandatarios de varios países que seguramente van a estar presentes, ¿no? Digamos, de vuelta, remarcar que no es solo el viejo, no es solo el Pepe Mujica lo que tenemos en este instante, sino a nivel global es un personaje épico. Punto. Lapsus Multimedia. Apoya este podcast, Centro de Fotografía de Montevideo. Seguí todas las actividades en cdf.montevideo.gov.uy.
Efemérides. 29 de abril. Apoya este podcast, Centro de Fotografía de Montevideo. Seguí todas las actividades en cdf.montevideo.uy.